Bendiciones, la paz del Eterno sean sobre cada uno de ustedes. Buenas noches, mis amados. Por este medio, el profeta Orvin Medina. Es un gozo para mí estar aquí con cada uno de ustedes en nuestro primer segmento de Activando Nuestra Generación o Mi Generación. Sé que será un día de bendición para tu vida. No te desconectes. Hay una palabra que te va a bendecir. Hay una palabra que te va a activar. Hay una palabra que te va a hacer crecer en este reino. Así que estamos en este día honrando el nombre del Señor. Dios bendiga a cada persona de cada país que se va conectando. Quien va a escuchar esta palabra, sea el Señor engrandecido en tu vida y esta palabra se haga evidente. Quiero decirles algo con lo siguiente que sé que va a bendecir tu vida. Los que cuidan los zoológicos acostumbran que específicamente con el animal, el elefante, amarrarlo con una estaca y una soga o una cadenita muy fina. Y todos estamos conscientes de que el elefante es el animal terrestre más poderoso en fuerza y con más vigor. Sin embargo, cuando usted mira la vida de este elefante o cualquiera que esté encerrado en un zoológico, usted va a encontrar que a pesar de ser un animal muy fuerte, que se le haga fácil de manera brusca arrancar hasta un árbol, sin embargo, usted mira esta condición que le ponen los que cuidan el zoológico y se va a enterar que en ningún momento el elefante intenta partir aquella cuerda, romper aquella cadena o arrancar aquella estaca. ¿Por qué razón? Por la razón de que el elefante desde pequeño fue criado con esta convicción de que es imposible poder escapar. Y por eso no lo intenta. Quizás se olvida del poder, de la fuerza que tiene y se concentra o se encierra en un pensamiento que le limita. Entonces, la reflexión de esto es, no importa qué tan fuerte seas, no importa qué tan vigoroso sean tus proyectos, tu vida, si no crees que puedes ser libre, pudiera ser el animal más diestro, el animal más fuerte, el animal terrestre de más vigor. Pero si tú no crees que puedes ser libre de esta atadura, lamentablemente te vas a quedar ahí. Entonces vengo a decirle a alguien, rompe las cadenas, rompe la atadura, no importa el tiempo, no importa los años que hayan pasado, yo creo y Dios cree en ti de que tú tienes la capacidad para salir de este confort, para salir de esta limitación, que nada minimice, que nada encierre, que nada estanque tu potencial, y sé que Dios hará cosas grandes. Yo quiero considerar una porción de la palabra. Estamos en este día con el tema Activando mi generación. Es un tema que va a bendecir la vida de muchas personas. Creo que este segmento será de bendición para muchos ministerios. Así que quédate y escucha esta palabra. Jeremías capítulo 1 dice, verso 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén. En el mes quinto vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro.
Dios nos siga bendiciendo con su palabra. En este día tenemos este segmento titulado de Activando mi generación. Sé que el Espíritu de Dios está aquí en este momento para activarte, bendecirte, multiplicarte y hacerte crecer. Así que no te desconectes. Y yo sé que son unas palabras muy conocidas para cada persona que está escuchando en este segmento. Esta palabra de activar. ¿Qué es activar? Es una palabra que muchos de nosotros no hemos tenido que relacionar a ella, porque día tras día, en este mundo tecnológico, en este siglo que tanto ha avanzado, tenemos que conectarnos a cosas que se activan y se desactivan, a cosas que realmente apagamos y encendemos. Y es importante comprender lo que importa tener un espíritu activo, un espíritu despierto, un espíritu avivado, un espíritu disponible a lo que Dios quiere hacer. Pero mientras yo analizaba este título de Activando mi generación, me enteré de que es muy importante prestarle atención, porque hay ciertos dispositivos tecnológicos que hoy día no funcionan bien si no están activados. Hay dispositivos que para el día de hoy usted no le va a encontrar una función coherente si no están activados. Ejemplo, hoy conocemos unos teléfonos o unos celulares, como muchos ya tenemos, de iPhone. iPhone es un teléfono que realmente es muy bueno y hoy día mucha gente lo quisiera tener, ya que es un teléfono, se cree, de los mejores. Pero yo entendí algo de este celular. Este celular mayormente es hecho en Estados Unidos y es allá donde está su mayor mercado. Este teléfono, mientras lo hacen allá, es lo mejor, funciona a lo máximo, funciona excelentemente bien. Pero el día que este teléfono lo sacan de una manera ilícita del país, el teléfono pierde la oportunidad de volver a su activación. ¿Quién lo hace? Lo crea activo, lo forma activo para poder usar automáticamente. Usted le ponga un chip con un número codificado. Sin embargo, si lo sacó ilícitamente del país, desde ese día ese teléfono comienza a dar una señal correcta en ese chip. ¿Por qué razón? Y yo le presté atención a esto porque es importante conocer lo que significa una activación profética, una activación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si este teléfono no está geográficamente en los Estados Unidos, y si salió y no salió con una aprobación de la compañía a la que pertenece el teléfono, este teléfono pierde la señal, este teléfono pierde la cobertura. Entonces comprendí algo fundamental para la vida del creyente también. Es que muchos de nosotros hoy día tenemos una problemática parecida a este tipo de teléfono que se saca ilícitamente de los Estados Unidos. Es que pierde la cobertura. Señores, si nosotros perdemos el lugar geográfico de donde Dios nos señaló que debiéramos de estar, automáticamente nos desactivamos. Aprendí que hay mucha gente que hoy día tiene el espíritu desactivado porque salieron del lugar geográfico que Dios le dijo que deberían de estar. Por lo tanto, yo vine a decirle como primer principio a esta generación que va a ser activada por esta palabra: no te muevas del lugar de donde Dios te plantó. No te movilices si Dios no te ha señalado que te movilices. No salgas sin permiso. Señores, necesitamos prestarle atención, porque a pesar de que en estos tiempos tenemos grandes ministerios, grandes hombres de Dios, el problema es que muchos, aunque somos un dispositivo de calidad, fuera de la geografía que Dios ha marcado a nuestro espíritu, a nuestro llamado, a lo que somos, vamos a tener problema de conexión, vamos a tener problema de señal. Y un dispositivo, no importa la calidad que tenga, no importa el precio que haya costado, si no tiene una cobertura, si no tiene una antena que le da señal, lamentablemente este dispositivo servirá para poca cosa. Por lo tanto, yo vine a hablarle a una generación que va a ser funcional en toda área de su vida. Yo vine a hablarle a una generación que va a estar 100% eficiente
en cada uno, van a ser 100% funcional. Yo vine en este día, más que una palabra, vine a darle una palabra profética a alguien, a decirle: vas a hacer funcionar en cada área de tu vida, vas a crecer. Si escuchas esta palabra y dejas de movilizarte conforme a lo que tú piensas, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que te dijeron que tenías que hacer, y comienzas a caminar conforme a lo geográfico que Dios te estableció sobre tu vida, habrá un cambio sobrenatural. Por lo tanto, quiero decirte en este día: no te movilices, no salgas del lugar a donde Dios te estableció. ¿Sabe? En el principio de la creación se desactivó la santidad absoluta sobre el ser humano. Se desactivó el poder sobrenatural que Dios depositó sobre Adán por una razón. Es que la mujer comenzó a moverse geográficamente, a visitar un árbol que no tenía que visitar, y cuando visita este árbol se encontró con una tentación. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros tenemos problemáticas en la vida? Porque hay tantas personas hoy que, a pesar de estar en el camino, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de pertenecer a este destino profético, muchas veces no se encuentran, muchas veces no se hallan, muchas veces viven una vida depresiva, una vida encerrada, una vida limitada, una vida estancada, por la razón de que, a pesar que pertenecen al destino profético, se han estado movilizando en ciertas áreas que ellos no debieron de moverse, porque Eva pertenecía al destino profético. Pero el problema de Eva fue que se puso a estar moviendo sin la dirección de quien ella debía de recibir e indicar. Entonces, activar una generación es algo sobrenatural que tenemos que poner en práctica, porque esto de activar una generación va más allá. Y para esto quiero iniciar diciéndote, en cuanto a introducción a este tema, que hay algo que me llama la atención de los judíos. Los judíos, cuando se van a arrodillar, ellos son muy específicos con un refrán que tienen, con algo repetitivo, diciendo: el Señor uno es, a Él oíd. Me llama la atención a mí que los judíos, para inclinarse, para llegar al templo, para comunicarse con Dios, lo primero que ellos dicen es: el Señor uno es, a Él oíd. De esto aprendí que lo primero que Dios va a necesitar para activar una generación será su oído. Por eso en este día quiero hablarte del oído que necesita una generación que va a ser activada por Dios. Señores, no podemos olvidar y obviar que por nuestro oído se alimenta nuestro espíritu, se alimentan nuestras emociones, se alimenta nuestro corazón. Por lo tanto, toda generación que decide caminar sobre lo natural necesita entender que debe caminar con oídos finos. Un hombre y una mujer de Dios que se van a manejar en otra dimensión espiritual es un hombre y una mujer que no van a escuchar todas las cosas, y si escuchan todas las cosas tienen capacidad para colar, para afinar esas palabras que tanto le rodean y poder extraer lo bueno rechazando lo malo. Por lo tanto, vine a decirte en este día, generación que está a punto de ser activada, lo primero que Dios necesita de ti es que le prestes tus oídos, porque por el oído que tengas a la voz de Dios vas a recibir indicaciones, vas a recibir revelaciones, vas a recibir cada uno de los movimientos que debes de hacer. Por lo tanto, si tú eres de los que estás aquí dispuesto a activar tu espíritu, vengo a decirte: ningún espíritu puede ser activado si primero no escucha la voz de Dios. La palabra de Dios enseña que en los últimos días de la cautividad o del pueblo de Israel, Dios le habla a un muchacho llamado Ageo, y cuando Dios le habla a este muchacho, Dios le da una palabra profética, y Dios comienza a decir y le comienza a decir unas cuantas cosas claves para que el pueblo vuelva a ser
ser quien anteriormente era. Sin embargo, me llama la atención a mí que Dios le dice a esta generación: ustedes siembran mucho y cosechan poco. Ustedes buscan muchas cosas pero no encuentran nada. Buscan alcanzar cosas en la vida, sin embargo no la pueden alcanzar. Ustedes son del tipo de personas que siembran mucho y cosechan poco. A pesar de que tienen su casa, no pueden sentirse en paz por una razón: porque han descuidado mi casa, han descuidado mi presencia. Hay algo que me llama de esta historia la atención mucho. Es que la palabra revela que después de todas estas palabras que viene Ageo y se la da al pueblo, la Biblia dice textualmente: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, el espíritu del pueblo. Entonces yo comprendí que lo único que puede activar a una generación es la voz de Dios. El problema de muchos de nosotros es que tenemos poco oído, aunque hablamos demasiado. Yo vine a hablarle a alguien que le va a prestar sus oídos a Dios, que le va a decir: Señor, yo estoy aquí dispuesto a escucharte, porque esta generación va a escuchar directamente una palabra que tú me darás de tu horno para soltársela. Una generación no puede caminar en lo sobrenatural si no se detiene a escuchar a Dios. Yo creo, señores, que tenemos una problemática vital que hay que prestar atención y automáticamente desarraigar. Es que nosotros nos hemos estado movilizando demasiado por lo que sabemos hacer y no por lo que Dios ha dicho que hagamos. El día que tú te pongas los pies sobre la tierra y le digas: Señor, desde este día yo comienzo a caminar a la voz tuya, yo comienzo a caminar conforme a lo que tú me digas, conforme a lo que tú haces, conforme a lo que ya has expresado por medio de tu palabra, desde ese día tu vida será igual. Hay una generación de la cual Dios me habló que despertará en estos últimos días. Señores, esto es serio. Vamos a prestarle nuestros oídos a Dios y yo te aseguro que podremos caminar en lo sobrenatural. Entonces, el primer principio que tenemos que aprender para poder ser activados en estos asuntos espirituales es que les prestes tu oído a Dios. Hay una generación aquí, tú que me estás escuchando, yo vine a hablar contigo. Yo vine a hablar seriamente contigo porque hay asuntos directamente de Dios con tu persona. Hay asuntos de parte de Dios para tu vida, los cuales tú no puedes pretender descuidar. Y Dios te vino a recordar, te vino a sonar la campana y decirte: préstame tus oídos. Porque cuando me prestes tus oídos te voy a llenar el corazón de mis palabras. Hay algo que me llama la atención en esta historia donde hemos leído. Dice que la palabra de Dios vino en los días de Josías a Jeremías. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué la Biblia relaciona la historia de Jeremías con los días en los que recibió esta palabra? Y vamos a hablar un poquito de Josías. ¿Quién fue Josías? Ese rey en el que los días de él, Jeremías recibió la voz de Dios. Josías fue un hombre que realmente pudiéramos resaltarlo como un rey asombroso. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo el pueblo de Israel caminó separado de los caminos correctos de Dios, caminó distante de Dios. Sin embargo, la palabra revela que en un momento determinado se levanta este rey llamado Josías, y lo primero que hace Josías es hacer una reforma religiosa sobre el país. Comienza Josías a rechazar, a sacar, a tirar a un lado todas aquellas cosas que podían impedir una relación directa con Dios o un perdón directo después de haber pecado demasiado. Sin embargo, cuando usted encuentra esta historia, usted encuentra que este hombre saca todo lo que no podía bendecir la vida del pueblo. Y me llama la atención a mí que Jeremías, para hablar de la palabra que recibe, tiene que notificar que recibió una palabra profética en los días de este rey. Esto quiere decir, señores, que hay un principio vital para que una generación se active en este siglo XXI. Es que hagamos una reforma. Más que nunca, señores, yo creo en una reforma, la que necesitamos
instantáneamente, más que nunca. Yo creo que esta generación necesita una reforma personal, individual, social, cultural. La iglesia más que nunca necesita volver a buscar a Dios de manera a la antigua. La palabra revela y dice: vayan y pregunten por las sendas antiguas. O sea, las maneras que tenían mis profetas en buscarme necesitan ser revividas. Y yo vine a hablarle a una generación que va a revivir lo que ha muerto por mucho tiempo en la casa de Dios, Hakumananda. Yo vine a hablarle a una generación que va a comenzar a ver a Dios como antes, va a comenzar a ver a Dios como en aquellos días de Elías, como en los días de Moisés, como en los días de Zacarías, como en los días de Isaías. Hay una generación que se levantará en lo profético, que dirá: yo voy a bajar para el monte, a meterme la mano en el seno, a sacar la lepra, a dejar la doble vida, a soltar las mentiras y a decirle: Señor, yo no soy mucha cosa, pero aquí estoy disponible a tus manos, haz lo que quieras hacer. Yo vine a hablarle a una generación: mira, manito, tú no puedes tener mucho talento, tú no puedes ser muy bonito, quizás no sea muy aparente o no tengas las S donde van, pero si tú eres en esta generación de aquellos que te pones de pie frente al pecado, te pones de pie frente a las mentiras, baja para el monte, te mete la mano en el seno y le dice a Dios: estoy disponible, te aseguro que eres el próximo que Dios va a levantar en esta generación. Ubacanda, yo siento que Dios le está hablando a mujeres, a jovencitas que están ahí, que ellas saben que por muchos días Dios le ha dicho: vuelve a ayunar como ayunabas, vuelve a orar como orabas, tírate para el piso como lo hacías. Hay una generación que sabe que a pesar de todas las cosas, la intimidad no se negocia con nada, la intimidad no la vamos a poner de por medio. Hay una generación en este día que será activada en lo profético, en lo sobrenatural, de tal manera que sus pastores, sus líderes comenzarán a decirle: ¿qué te pasa? Hay algo diferente en ti. Estoy profetizando sobre alguien, te estoy diciendo que desde hoy tu vida no va a ser igual, porque Dios te vuelve a llamar a lo íntimo, Dios te vuelve a llamar a aquellos momentos, a aquellas experiencias las que vivías mientras tú y Él solamente lo sabían en la intimidad, en la habitación. Entonces, es importante entender. Mira, yo vine a hablarte serio y vine a hablarte directamente. Joven, dama, caballero que me escuchas, hay una verdadera realidad en todo esto. Sí, es verdad, tú puedes ser de lo que puede ser activado por Dios para levantar, para derribar, para fortalecer, para levantar a los caídos, para derribar el pecado, para seguir creciendo en el Señor y poder avanzar en estos caminos de una manera a la que el diablo te tiembla, los demonios te corran, los demonios te huyan. Hay una generación que necesita entender esto bien serio, y me llama la atención que él siga teniendo que hablar de Joacim. Joacim fue lo mismo, fue un sucesor, porque hay una generación que, a pesar de que los tiempos han cambiado, ellos no negocian las enseñanzas que la Biblia nos enseña. Señores, hoy día muchas cosas se mueven, pero una generación que es activada por Dios no cambia lo espiritual por lo natural. Una generación que se va a levantar en el espíritu no va a cambiar la palabra por jueguitos, ni mentiritas, ni cuentecitos. Es verdad que tenemos que estudiar mucho y leer en este tiempo, pero yo vine a hablarle a una generación que no despega su vista de la palabra. Hay una generación que desde hoy comenzará a profundizar en la Biblia, porque Dios va a desatar en su mente ciencias, Dios va a desatar en su mente dones de interpretación. Tendrás profundidad de la palabra, podrás recibir revelaciones. Dios te meterá en el pasado, te meterá en el futuro para sanar, para levantar y poder traer a vista los propósitos que Él ha establecido para este tiempo. Entonces, una generación que escucha a Dios es una generación que podrá ser direccionada. No negocies tu oído. Yo siempre he hablado de esto. El problema de Eva fue que escuchó demasiado lo negativo. El problema de Eva fue que escuchó demasiado a la serpiente.
Y yo me pregunté un día, ¿por qué esta serpiente no envenenó a Eva con el veneno que cargaba? Ella quería sacarla del propósito. Ella quería sacarla del lugar donde Dios la estableció. Y yo me pregunté, ¿por qué la serpiente no le pica? Y desde ese día, porque ella sabía que si la picaba, Eva seguiría viviendo. Entonces ella dijo, bueno, a esta mujer yo no la puedo envenenar con el veneno que cargo. Si era que cargaba, vamos a suponer lo que sí, es su naturaleza. Yo no puedo envenenar a esta mujer con el veneno que cargo. Yo necesito envenenarla de una manera no notable, pero que le destruya la vida. No la voy a envenenar con el veneno que cargo, pero la voy a envenenar de palabras. ¿Sabe por qué? Porque en las palabras dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque de la lengua salen las palabras, pero los oídos son las que las reciben. Yo he visto como una palabra ha destruido a una generación, como una palabra ha levantado a millones. He visto como una palabra inició la Primera Guerra Mundial, una palabra la detuvo. Vine a hablarle a una generación que no va a negociar lo que Dios le está diciendo por poca cosa. No va a negociar lo que Dios está hablando por cosas que pasan y pasajeras. Entonces lo primero que Dios quiere es nuestro oído. Después de nuestro oído, Dios lo que necesita para que una generación sea activada es que aprenda a expresarse y a saber lo que va a decir. Yo vine a decirte, no te sigas expresando de ti mismo como siempre te has expresado. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una generación señalada por Dios. No sigas negociando lo que Dios estableció sobre tu vida. El orden de las cosas en el principio era que el hombre caminara sobre lo natural. Era que el hombre fuera alguien parecido a Dios. Entonces, el día que tú comienzas a hablar mucho cosas que no se parecen al propósito que Dios depositó, que Dios invirtió sobre ti, lamentablemente desde ese día te estás alejando más de la pureza, de la originalidad que Dios estableció en el hombre. El problema de muchos de nosotros es que cada día más nos distanciamos, nos ponemos lejos y Dios nos está llamando, no sigas alejándote de mi originalidad. Yo te llamé para que todo esté subyugado a ti. Para el que no lo sabía, el hombre fue diseñado para ser rey, para ser alguien que gobierne, para ser un gobernador, porque Dios estableció al hombre como el gobernador de la tierra en aquel tiempo. Por lo tanto, Dios necesita que tú vuelvas a recuperar la originalidad que Él depositó sobre ti, y de esa manera la imagen de Cristo se refleja, porque todo aquel que vive a Cristo se le manifiesta en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa, y sobre todas las cosas es que tiene una voz de autoridad. Si hay algo bien claro que entendieron los judíos de Jesús, era que dijeron: aguántate, este habla como quien tiene autoridad. Hay una generación aquí que Dios va a levantar en autoridad, que su lenguaje será distinto, que sus acciones serán distintas, que sus hábitos serán distintos, que sus palabras serán distintas. Vine a decirte, Dios despertará tu espíritu, pero tienes que estar dispuesto a cambiar tu lenguaje, a cambiar tus hábitos, a cambiar todo lo que pueda afectar a lo profético de Dios sobre tu vida. Jeremías, aparentemente, después de viejo, entendió esto muy claro. ¿Sabe por qué? Porque él comienza a narrar la historia, la experiencia que tuvo con Dios. Y al narrar la historia, él dice: en estos tiempos, en lo que estos hombres reformadores se levantaron en Dios, vino palabra de Jehová a mí. Y cuando vino palabra de Jehová a mí, la voz de Dios me dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Porque si hay algo bien claro que tengo de la voz de Dios, es que la voz de Dios lo primero que hace es revelarte tu identidad. Lo primero que hace la voz de Dios es revelarte para lo que fuiste diseñado. Hay mucha gente hoy día buscando la ocasión, el momento oportuno en el que alguien le diga: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? Sin embargo, es sencillo y asombroso a la vez observar que aquellos, los que escuchan la voz de Dios, no tienen dicha problemática.
no tienen dicha dificultad para saber para los que nacieron. Porque una mujer o un hombre que vive en el altar, le es fácil encontrarse consigo mismo. Alguien que vive cerca de Jesús, le es fácil encontrarse consigo mismo. Por eso la palabra revela que el día que Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? La palabra revela que el apóstol Pedro, o mejor dicho Simón, dice: tú eres el Hijo amado, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta casa, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Vean esto, Pedro dice la palabra que le dice al maestro quién es, y Jesús le dice: bienaventurado eres, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Sabe algo? Hay un solo lugar donde el Padre revela. La Biblia dice que no hay nada oculto que Dios tenga y no se lo revele a sus siervos los profetas. Hay un solo lugar donde Dios revela, es lugar de intimidad. Vea esto, que Jesús le dice: bienaventurado Simón, y después le dice: más yo te digo a ti que tú eres Pedro. Jesús le transiciona el nombre. ¿Por qué le transiciona el nombre Cristo a Simón? ¿Sabe por qué? Porque Simón es pecador de peces, pero Pedro es prototipo de salvador de almas, o mejor dicho, conquistador de almas. ¿Qué quiero decirte? Que mientras más revelación tengas de Cristo, más revelación vas a recibir de ti mismo. Hay muchas de las personas que me están escuchando que hoy día no se encuentran, no saben quiénes son, no saben para dónde van. Es porque han tenido poca intimidad con Jesús. El día que tu encuentro con Cristo sea prioridad en tu vida, desde ese día vas a comenzar a encontrar identidad. Desde ese día hasta ahí llegó la depresión, hasta ahí llegaron los desánimos sin poder salir victorioso, hasta ahí llegaron las caídas sin poder levantarte, hasta ahí llegaron las cicatrices sin poder sanar. Vine a decirle a esta generación: necesitamos más que nunca encontrar una mayor revelación de Cristo en nosotros, para que Cristo nos revele a nosotros mayor revelación para lo que nos creó. Entonces, en este día vine a hablarle a una generación que se activa por lo que escucha de Dios y no de los hombres. Una persona que se encuentra muy en el medio escuchará demasiadas cosas que no van a competir a una conexión divina. Si te conectas con los hombres, escucharás mucho de los hombres. No puedes ser activado si te sales del lugar geográfico que Dios estableció para que habitaras. Así como los iPhone que salen ilegales de Estados Unidos, aquí en Dominicana no pueden ser activados porque fueron reportados. Asimismo, no podrás ser activado si sales del lugar geográfico al que Dios te estableció. Y el lugar geográfico que Dios le estableció a los que nos llamamos ser hijos de Dios es: oren sin cesar, busquen la presencia de Dios, búsquenme en lo íntimo y yo me revelaré en lo público. Entonces, sin la voz de Dios no podemos ser activados. La voz de Dios va a definir un antes y un después en tu vida, en mi vida. La voz de Dios es lo que hace volver el corazón del que está descarriado. Yo creo que en este tiempo tenemos muchos ungidos y los respeto, y entre ellos me incluyo, pero el problema de muchos de nosotros es que hemos escuchado muy poco la voz de Dios. Es que hemos querido hablar demasiado y Dios nos ha dicho tantas cosas. Necesitamos volver a buscar la voz de Dios, y para esto necesitamos un oído. Es que muchas veces apresuradamente queremos decir demasiadas cosas porque tenemos la oportunidad para hablar. Señores, hay oportunidades que Dios te da para hablar que no deberás hablar, deberás callarte. Cuando no tengas nada que decir, calla. Entonces nos hemos apresurado a decir demasiado y hemos tenido poca oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decir. Y cuando no está lo que Dios quiere decir, todo lo que se diga para nosotros será válido. Y así no podremos ser activados. De la única manera que tú puedes ser activado, que tu espíritu pueda ser despertado, es prestándole tranquilamente atención a la voz de Dios. La voz de Dios es como la inyección que despertará tu espíritu. Entonces Jeremías viene
Dios le revela a Jeremías para lo que lo creó, para lo que él estaba ahí. Y Jeremías comenzó a hablar. Vea esto, lo que Jeremías dice. Señor Jehová. No, yo no califico. Yo soy un niño, yo no sé hablar. Yo no sé expresarme, yo no sé decir muchas cosas. Entonces Dios le dice, mira Jeremías, cambia tu lenguaje. Hay una generación aquí que me está escuchando que desde hoy cambiaría su lenguaje. Hay una generación aquí que desde hoy expresará palabras de vida y no de muerte, palabras de fe y no de duda, palabras de crecimiento y no de escasez, no de estancamiento, palabras de abundancia y no de escasez. Hay una generación aquí que a pesar de, porque miren, todo el que comienza a escuchar a Dios desde ese día, usted seguirá escuchándolo hablando de la misma manera. El hombre y la mujer que escucha la voz de Dios frecuentemente no habla como todos los otros. Entonces vine a decirte, trata de buscar la voz de Dios. Cambia tu lenguaje. Cambia tu diccionario. Establece palabras de crecimiento, palabras sobrenaturales, palabras de liberación y no cautividad, palabras de bendición y no de maldición. Yo declaro en el nombre de Jesús que de este día hay una generación ahí que me escucha, que será despierta por el Espíritu, y cuando hable dirán, espérate, hay algo distinto en ella, hay algo distinto en él, porque él habla de tal manera, porque él cree tanto, porque él tiene tanta fe, porque él tiene tanta vida. ¿A quién busca él? Que hay diferente en él. Hay una generación aquí que se levantará con poder. Generación, Dios le dice, no digas yo soy un niño. Cambia tu lenguaje. No me pongas excusas. Una generación que será activada es una generación que estará disponible. Es una generación que entiende que sus limitaciones es cuestión de tiempo Dios solucionarla. Vine a decirte, mi hermano querido, vine a decirte tus situaciones, tus discapacidades, lo que no sabes hacer. Necesitas ponerlo en las manos de Dios y solo será cuestión de tiempo ser solucionadas. Yo no sé hablar, yo soy un niño, no importa que no sepas hablar. Yo no sé de qué parte del planeta me estás escuchando. Quizás no sepas hablar bien, quizás no sepas expresarte bien, quizás no tengas muchos dones, quizás no sepas hacer muchas cosas, pero Dios te está diciendo, dispón tu corazón a mi voluntad. Escúchame lo que te voy a decir y desde ese día tus limitaciones llegarán hasta ese entonces. Desde ese entonces habrá un antes y un después. Entonces Dios te vino a decir, no temas delante de la gente. No temas el ser distinto. Generación activada por Dios es una generación que no tiene temor de expresarse como cristiano, como una mujer, como un hombre genuino. A veces la gente me pregunta, ¿es verdad que eres ministro? ¿Es verdad que eres predicador? Y yo, claro que lo soy. No tengo otra honra superior que la de que Dios me escogió. Así que comienza a profesar lo que eres. No te avergüences de ser llamado un escogido por Dios. Hay una generación que no le dará vergüenza proclamar a Cristo en las calles, proclamar a Cristo en la universidad, proclamar a Cristo a nivel profesional, a nivel intelectual, a nivel social, a nivel laboral. Conocerán de ti que hay algo diferente porque este día lo hizo Dios para activarte. Entonces Dios te vino a decir, yo estoy para librarte. Bazooka Amanda, yo estoy para librarte. No te salgas de mi... Vine a hablarte serio y te lo voy a repetir. No salgas del lugar geográfico en el que Dios te estableció. Porque si sales del lugar geográfico donde Dios te estableció, vas a perder la cobertura, vas a perder la señal. Este teléfono, señores, puede estar activado. Puede estar activado en República Dominicana, pero hay lugares donde yo me meto, donde a este celular se le va la señal. Este teléfono queda totalmente en blanco. No hay señal, no hay llamada, no hay mensaje, no hay nada. Vine a decirte, no te movilices. Señores, para que este celular tenga señal, es necesario estar en los lugares correspondientes, donde hayan antenas de Claro, para que la señal de este dispositivo funcione bien. Las señales de Claro, las antenas de Claro
claro, están en un mismo lugar siempre. Ellas están ahí, las antenas no se mueven. Lo que se mueve es el teléfono. Yo vine a decirte, el problema de tu señal, el problema de tu cobertura espiritual no está en que Dios se movió. Eres tú como teléfono que te están moviendo a lugares que Dios te dijo que no te movieras. El problema de tu cobertura, el problema de tu señal, el problema es que a veces dejas de escuchar a Dios. A veces sientes que Dios no te habla. A veces sientes que Dios no dice nada. A veces sientes que Dios se cayó, que Dios te dejó solo. No es Dios el problema, es que te metiste en lugares donde la cobertura del Espíritu no, allí no llegaba. Y tú me dirás, Olvin, Dios es un Dios limitado. No, Dios no es un Dios limitado, pero hay lugares que Dios no lo comparte, hay lugares que Dios no lo habita, hay lugares a los que Dios se distancia. Procura hacerle casa a Jehová en tu corazón, procura hacerle casa a Dios sobre tu vida, y tu ministerio será extraordinariamente levantado para levantar a otros. Generación, yo voy a ir cerrando esto, pero quiero decirte que para que pueda ser activado, necesitas comprender fielmente lo que Dios quiere hacer contigo. Pero que nunca nadie puede saber para dónde va si primero no escucha la dirección a donde tiene que ir. No te salgas de tu destino profético. Es difícil, es costoso. Es costoso, es difícil. A veces duele mucho. A veces es un poco cuesta arriba. Pero Dios está ahí esperando por ti. Tu disposición. Esperando tu disponibilidad. Esperando que digas, Señor, hay demasiadas virtudes. No te enfoques en lo que no sabes hacer. Enfócate en que un Dios engrandecido sobre tu vida traerá posibilidades extraordinarias. El Señor uno es. A Él vamos a oír. Espíritu Santo, gracias. Yo te presento, Padre mío, cada persona que está aquí. Hay gente que va a ser ahora mismo tocada por el poder de Dios. Espíritu Santo, tú conoces cada persona que está en su hogar. Hay gente que está en su cama escuchando esta palabra. Hay personas que están, Dios amado, sentadas, algunos caminando, quizás otros con un compañero sentado escuchando esta palabra. Yo te ruego y te pido que tú bautices su espíritu. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos. Habrán gente que llamarán, Olvin, fui activado con esta palabra. Habrán personas que dirán en Radio Estruendo, hubo una palabra que me activó, hubo una palabra que me levantó. No me vuelvo a salir nunca más del lugar geográfico donde Dios me estableció. Yo vuelvo, vuelve, te dice Dios, vuelve al lugar de encuentro. Vuelve al Sinaí, vuelve a subir al monte. No sigas donde vas. Dile a Dios, háblame que no estoy bien, háblame. Y Dios lo va a hacer contigo. Espíritu Santo, si hay alguna vida ahí que escuchando esta palabra decidió conectarse nuevamente a Dios porque se había descarriado, se había ido, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te presento mi vida, mi tiempo. Te ruego y te pido que me ayudes a ser genuino, a escucharte, a ser direccionado por ti. Señor, por debilidad he fallado, pero hoy te pido que te manifiestes sobre mi vida y tu nombre va a ser glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Bien, próximo lunes, 10 p.m., activando mi generación. Bendiciones.